Mi vida era un lienzo cuidadosamente pintado con tonos de felicidad y estabilidad. A mis 30 y tantos, lo tenía todo. Un apartamento en el centro de Madrid que olía a café recién hecho por las mañanas, un trabajo que me apasionaba en diseño gráfico y, sobre todo, un matrimonio que consideraba el pilar de mi existencia. Miguel, mi marido, era la encarnación de todo lo que siempre había soñado. Alto, moreno, con esa sonrisa fácil que conquistaba a cualquiera, era mi roca, mi confidente, mi compañero de aventuras. Nos habíamos casado hacía 8 años y, con cada aniversario, nuestra unión parecía fortalecerse, anclada en una confianza inquebrantable y un amor que creía a prueba de todo. Compartíamos sueños, risas y la tranquila certeza de que construiríamos una familia juntos algún día. Esa mañana, como tantas otras, nos despedimos con un beso tierno en el umbral. Él camino a su oficina de inversiones y yo a la mía. El sol de octubre bañaba la ciudad, prometiendo un día tan perfecto como mi propia realidad. Pero el orden de mi universo se resquebrajó poco después del mediodía. Estaba en mi escritorio, inmersa en una maqueta, cuando Elena, la secretaria de Miguel, se acercó. Elena era una mujer discreta, eficiente y siempre profesional. Nuestra interacción se limitaba a los saludos cordiales y alguna coordinación de agendas cuando compartíamos eventos sociales de la empresa. Me miró con una intensidad inusual, sus ojos cafés transmitiendo una urgencia silenciosa. Sin decir una palabra, deslizó una nota doblada sobre mi mesa, empujándola suavemente hacia mí, con la punta de sus dedos antes de retirarse con la misma discreción con la que había llegado. El papel, apenas un pequeño rectángulo, parecía irradiar un frío glacial, interrumpiendo el cálido flujo de mi día. Mi corazón, que un momento antes latía con la calma de la rutina, dio un salto errático. ¿Una nota? ¿De Elena? La rareza de la situación me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. Un sudor frío perló mis sienes. Levanté la mirada, buscándola, pero Elena ya había desaparecido entre los cubículos. La nota era blanca, simple, pero su presencia en mi mesa era como una mancha oscura. Una punzada de miedo, un presentimiento agrio, comenzó a extenderse por mi pecho. Mis dedos se posaron sobre el papel, sintiendo la textura, como si pudiera descifrar su contenido a través del tacto. La curiosidad me quemaba, pero también una extraña reticencia. ¿Y si contenía algo malo? ¿Una noticia terrible? Mi mente empezó a tejer escenarios, ninguno de ellos tranquilizador. Intenté concentrarme en mi trabajo, en las líneas y colores de la pantalla, pero la nota era un imán para mi vista, un recordatorio constante de la incertidumbre que acababa de inyectarse en mi día perfecto. La dinámica de mi relación con Miguel siempre se había basado en una comunicación abierta y transparente. La idea de un secreto, especialmente uno que llegaba a través de su secretaria, era profundamente perturbadora. ¿Por qué no me había dicho nada directamente? O, si era un mensaje inocuo, ¿por qué la furtividad de Elena? La tarde se arrastró con una lentitud exasperante. Cada minuto se sentía como una hora. La nota seguía allí, una promesa de revelación y, tal vez, de devastación. No podía abrirla en la oficina. No podía arriesgarme a que cualquier emoción, cualquier reacción, se hiciera pública. Mi integridad, mi dignidad, exigían privacidad, así que la doblé con cuidado. La guardé en mi bolso, justo al fondo, como si esconderla pudiera conjurar su contenido. El viaje en metro a casa fue una agonía. La gente a mi alrededor reía, leía, conversaba, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Cada parada era una eternidad, cada estación un obstáculo en el camino hacia la soledad de mi apartamento. Mi estómago estaba anudado, y el peso de esa pequeña tira de papel en mi bolso era mucho más pesado que cualquier cartera llena de documentos. El apartamento, antes un santuario de paz, ahora me esperaba como un confesionario, un lugar donde la verdad, fuera cual fuera, finalmente vería la luz. La tensión de lo desconocido era casi insoportable. Un zumbido constante en mis oídos que ahogaba el murmullo de la ciudad. Sabía que, una vez que abriera esa nota, mi mundo,
tal como lo conocía, cambiaría para siempre. El apartamento me recibió con un silencio denso, un contraste punzante con el bullicio que había dejado atrás en el metro. Cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificando el latido furioso de mi corazón. Me quité el bolso con movimientos lentos, casi ceremoniales, como quien se prepara para una operación delicada. La nota, escondida en lo más profundo, se sentía como un carbón ardiente. Mis manos temblaban mientras la extraía, mis ojos fijos en el pequeño rectángulo de papel que contenía mi destino. Desdoblé la nota con una lentitud exasperante, como si alargar el proceso pudiera, de alguna manera, mitigar el impacto. Y ahí estaban, las palabras que grabaron un tajo profundo en la tela de mi realidad. Síguelo esta tarde. No, vayas en tu coche. El aire se escapó de mis pulmones. ¿Síguelo? ¿No vayas en tu coche? La mente se me nubló por un instante, incapaz de procesar la crudeza de la orden. No era una sugerencia, sino una instrucción, cargada de una urgencia que me heló la sangre. Me senté en el sofá, desplomándome más que sentándome, la nota todavía en mis manos, arrugada por la presión involuntaria de mis dedos. La ansiedad me invadió como una marea oscura, arrastrando consigo la calma y la seguridad que hasta ese día habían sido mis compañeras constantes. El tiempo se estiró, se retorció, intenté respirar hondo, pero el aire me raspaba la garganta. Mis ojos recorrían el salón, antes un remanso de paz, ahora un escenario cargado de un presagio funesto. No podía comer, no podía pensar en nada más. Cada segundo se sentía como una condena, cada minuto una eternidad. Mi reloj, antes un medidor neutral del tiempo, ahora era un torturador implacable que me empujaba hacia un momento que no quería enfrentar. Una batalla interna se libraba en mi cabeza. Podía confiar en Elena, porque ella, nuestra relación siempre había sido puramente profesional, educada pero distante. ¿Qué la impulsaba a advertirme de esta manera tan clandestina? ¿Podría ser un malentendido, una cruel broma de mal gusto? Pero la seriedad en sus ojos, la furtividad de su gesto, negaban cualquier posibilidad de engaño trivial. Luego, la imagen de Miguel, mi Miguel, el hombre que amaba, que me había prometido un para siempre. ¿Era él capaz de tal traición? Recordé su risa, sus abrazos, sus palabras de amor, ahora teñidas de una amarga ironía. ¿Había habido señales? Pequeñas ausencias, llamadas de trabajo a horas extrañas, una distancia sutil que yo había atribuido al estrés de su profesión. Había confiado ciegamente, tan envuelta en el halo de nuestro amor que cualquier sombra me parecía insignificante. Mi mente, con una velocidad vertiginosa, buscaba excusas, justificaciones, cualquier fisura en la evidencia para aferrarme a la ilusión de mi matrimonio. La idea de simplemente ignorar la nota, de pretender que nunca había existido, pasó fugazmente por mi mente. Podría destruir el papel, borrar este día de mi memoria y seguir con mi vida, pero la punzada de la incertidumbre era demasiado fuerte, demasiado corrosiva. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi vida era una farsa, orquestada por el hombre al que había entregado mi corazón? La ignorancia no era dicha, era una tortura lenta. Necesitaba saber. Necesitaba la verdad, por dolorosa que fuera. El miedo a lo que podría descubrir era inmenso, un abismo oscuro que amenazaba con devorarme. Pero el miedo a vivir en una mentira, a ser una tonta ciega, era aún mayor. No podía contactar a Miguel, no sin alertarlo. Y tampoco a Elena, ella había sido clara en su método. Estaba sola en esto, y esa soledad me otorgó una claridad brutal. Mi dignidad, mi derecho a una verdad, me impulsaban. Con un temblor que recorrió todo mi cuerpo, tomé la decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que seguirlo, tenía que saber. Y, a pesar del terror que me oprimía el pecho, una chispa de fría determinación comenzó a encenderse en lo más profundo de mi ser. La fría determinación que había surgido de las cenizas de mi terror se solidificó, dándome la fuerza necesaria para actuar. Mis manos, aunque todavía temblorosas, se movieron con una eficiencia ajena a mi estado de ánimo.
Guardé la nota doblada en mi bolsillo, el mismo gesto furtivo con el que Elena me la había entregado, un secreto que ahora llevaba yo. No podía usar mi coche, la advertencia era clara, y el riesgo de ser reconocida por Miguel era demasiado grande. Busqué mi teléfono y con los dedos que se sentían pesados y torpes, pedí un taxi. Mi voz sonaba extrañamente plana cuando di la dirección de la oficina de Miguel, intentando sonar casual, como si fuera un encargo rutinario, no el preludio de una posible devastación. Me puse la chaqueta más discreta que encontré en el armario, de color gris oscuro, y até mi cabello en una coleta baja, buscando pasar desapercibida, convertirme en una sombra más en la bulliciosa ciudad. El miedo era una serpiente en mi estómago, retorciéndose con cada latido de mi corazón, que martilleaba con una fuerza anormal contra mis costillas. Pero bajo ese miedo, ardía la chispa que me impulsaba, la necesidad imperiosa de la verdad. La determinación era un frío fuego que me consumía, dándome el valor para enfrentar lo desconocido, para no ser la esposa ingenua que vivía en una burbuja de mentiras. El taxi llegó en pocos minutos. El breve trayecto hasta la oficina de inversiones de Miguel se sintió como una eternidad, cada semáforo en rojo una tortura. Mis ojos escudriñaban la calle, las caras, buscando cualquier señal, cualquier familiaridad, mientras mi mente repasaba las posibles verdades que me aguardaban. Cuando el taxista se detuvo a unas manzanas de su edificio, pagué y le pedí que me esperara, con la vaga excusa de un reencuentro inesperado. Luego me oculté tras la esquina de una cafetería, fingiendo interés por un escaparate mientras mis ojos estaban clavados en la salida de su oficina. La espera fue agónica. Cada figura masculina que salía del edificio me hacía contener la respiración, solo para soltarla en un suspiro tembloroso de alivio y frustración. Mi cabeza daba vueltas. Recordaba los primeros años de nuestro matrimonio, los paseos por el Parque del Retiro, las cenas a la luz de las velas donde Miguel me prometía el mundo con una mirada. Veía el brillo en sus ojos cuando hablábamos de nuestros futuros hijos, el nido que construiríamos. ¿Era todo una ilusión? ¿Una actuación maestra? La contradicción era brutal, desgarradora. El hombre que salía de ese edificio, al que yo esperaba con el corazón en la garganta, era el mismo que una vez me había jurado amor eterno. ¿Cómo podía ser él y, al mismo tiempo, un completo extraño? El amor y la traición se entrelazaban en mi mente como dos hilos perversos. Y entonces lo vi. Su figura alta y segura emergió de la puerta principal, justo a la hora que solía terminar su jornada. Llevaba su traje impecable y su maletín de cuero, el mismo con el que se despedía de mí cada mañana. Caminaba con la misma zancada decidida, su cabeza erguida, sin una señal de culpa o preocupación en su semblante. Era el Miguel que conocía. El hombre que amaba, y esa normalidad solo intensificó el presentimiento oscuro. Mis ojos se fijaron en él, una mezcla de dolor, amor y una rabia incipiente. Esperé unos segundos para que tomara distancia, intentando calmar el torbellino en mi pecho. Respiré hondo, el aire frío de la tarde llenando mis pulmones. Con un último destello de determinación, di la orden al taxista. Sígalo, por favor, mantenga la distancia, pero no lo pierda de vista. Mi voz era apenas un susurro, pero firme, cargada con el peso de mi mundo a punto de desmoronarse. El taxi arrancó con un suave vaivén, incorporándose al tráfico vespertino de Madrid. Me recosté en el asiento trasero, intentando parecer una pasajera cualquiera, aunque mi interior era un huracán de nervios. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en el coche de Miguel, un Audi negro impecable que se deslizaba a unos 100 metros por delante. Era tan familiar, tan parte de nuestra vida. Recordé las veces que habíamos viajado en él, riendo, cantando, planificando escapadas. Ahora, ese mismo coche se había convertido en el vehículo de mi agonía. El taxista, un hombre corpulento con gafas de sol oscuras, apenas inmutado, siguió mis instrucciones con profesionalidad, manteniendo la distancia adecuada en el serpenteante laberinto de las calles de la capital. Pasamos por Gran Vía, con sus luces vibrantes y su gente apresurada, ajenos a la dramática persecución que se desarrollaba entre ellos. Luego, Callao, la Puerta del Sol,
monumentos y plazas que eran testigos silenciosos de mi desesperación. La ciudad, que solía ser mi refugio y mi inspiración, se sentía ahora como un gigantesco escenario donde se representaba mi propia tragedia personal. Cada semáforo, cada curva, cada peatón que se cruzaba entre nosotros, era un obstáculo que ponía a prueba mi ya frágil autocontrol. Miguel, con su habitual precisión al volante, tomó la M30. Al principio, pensé que se dirigiría a casa, a nuestro apartamento. Mi corazón dio un salto esperanzador. Quizás todo era un error, una confusión, y simplemente se había retrasado en la oficina. Esa idea, aunque ridícula dada la nota de Elena, era un salvavidas al que me aferré con la fuerza de un náufrago. Pero mi pequeña burbuja de esperanza estalló cuando, en lugar de tomar la salida habitual hacia nuestro barrio, su coche viró hacia el este, adentrándose en una zona que no reconocía. El taxista, sin preguntar, siguió el desvío, un camino que se alejaba de todo lo conocido, de nuestra vida. Era inusual, extrañamente directo, como si tuviera un destino muy específico en mente que nada tenía que ver con volver a casa. La creciente sospecha me heló la sangre, el nudo en mi estómago se apretó aún más. Cada kilómetro que el Audi negro recorría, cada calle desconocida que atravesábamos, me alejaba un poco más de la cómoda mentira en la que había vivido. Mis pensamientos eran una vorágine. ¿A dónde iba? ¿Con quién? Las imágenes de un viaje de negocios repentino intentaron colarse en mi mente, pero no tenían sentido. Miguel siempre me informaba de sus viajes con antelación. Compartíamos los preparativos, las maletas. No había ninguna razón para este secretismo, para esta huida. La cara de Elena, su urgencia silenciosa, resonaba en mi memoria, confirmando mis peores presentimientos. El miedo se transformó en una punzada de rabia, una ira fría que empezaba a calentar mis venas. ¿Estaba él jugando conmigo? ¿Con nuestra vida? Justo en ese momento, como si el destino quisiera añadir una capa más de tortura, mi teléfono vibró en mi bolso. Era mi madre. Su nombre brillaba en la pantalla, un ancla a mi realidad habitual que ahora se sentía tan distante. Respiré hondo, intentando que mi voz sonara lo más normal posible. No podía preocuparla, no ahora. «Hola, mamá», dije, esforzándome por sonar casual. «Cariño, ¿cómo estás? Ya en casa. Pensaba pasarme mañana. ¿Te viene bien?» Su voz cálida y preocupada era un bálsamo, y a la vez una herida abierta. Me recordó la vida que estaba a punto de perder, la inocencia que se me escapaba de las manos. «No, aún no estoy en casa», respondí. Mi voz un poco más aguda de lo que me gustaría. «Estoy haciendo un recado». «Sí, un recado de última hora». «Mañana me viene genial, mamá. Te llamo más tarde, ¿vale?» «Estoy un poco liada ahora». Mentirle a mi madre, mi confidente, mi pilar, me destrozaba, pero no había otra opción. No podía soltar esta bomba por teléfono, no mientras seguía al hombre que era la causa de todo. Ella, percibiendo mi ligera distracción pero sin insistir, se despidió con un «Cuídate, mi amor». Colgué el teléfono, sintiendo el peso de la mentira y el miedo de lo que tendría que decirle pronto. La llamada de mi madre solo había logrado intensificar mi urgencia. Tenía que saber. Tenía que llegar al final de este viaje inesperado y descubrir qué secretos escondía Miguel en este camino lejos de casa. El taxi siguió el Audi negro, adentrándose más en ese camino inusual, un laberinto de carreteras que se alejaban cada vez más del centro urbano. Mi mente, que había estado ocupada con la mentira a mi madre, volvió al torbellino de la incertidumbre. ¿A dónde me llevaba este viaje? La frialdad de la tarde se colaba por las rendijas de mi determinación, pero no podía ceder, no ahora. Fue entonces cuando mi mirada captó una serie de grandes letreros azules que comenzaron a aparecer en la autopista. Primero uno que indicaba salida 1, aeropuerto. Luego, otro, con el inconfundible símbolo de un avión y la leyenda Madrid-Barajas. Un escalofrío me recorrió la espalda, tan helado como la revelación que acababa de impactarme. ¿El aeropuerto? La confusión se apoderó de mí, ahogando por un momento la ansiedad. ¿Por qué el aeropuerto? Miguel y yo siempre compartíamos los detalles de sus viajes de negocios.
Las fechas, los destinos, las reuniones. A veces, incluso, yo le ayudaba a preparar la maleta, riéndonos de su torpeza para doblar camisas. No había habido ninguna mención de un viaje, ninguna maleta extraña en el pasillo, ningún billete de avión sobre la mesa. Su discurso de esa mañana había sido el de siempre. Un día normal de oficina, una cena tranquila en casa. Mi cerebro, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, se aferró a la idea de un viaje de negocios de última hora, una emergencia corporativa. Pero incluso esa excusa sonaba hueca, ridícula, en el contexto de la nota clandestina de Elena. Una emergencia no se ocultaba, se compartía, se vivía en pareja. La tensión en el habitáculo del taxi era palpable, aunque solo para mí. El taxista continuaba su curso, impasible, mientras mi mundo interior se resquebrajaba con cada metro que nos acercábamos a aquel nido de partidas y llegadas. Mis manos se apretaban en mi regazo, mis uñas marcando un dolor sordo en mis palmas. Sentía que mi vida estaba a punto de cambiar irreversiblemente, que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Era como si el taxi no solo avanzara por el asfalto, sino que también me arrastrara hacia un precipicio emocional, empujándome hacia una verdad que no quería conocer, pero que necesitaba desesperadamente. La inocencia de los últimos 8 años se desdibujaba ante mis ojos, difuminada por el paisaje borroso que pasaba por la ventanilla. Ya no era la misma mujer que había besado a su marido en el umbral esa mañana, era una cazadora de verdades. Una mujer al borde de un descubrimiento que podría destruirlo todo. El flujo de vehículos se intensificó a medida que nos acercábamos al complejo del aeropuerto. Los gigantescos edificios de las terminales se alzaban majestuosos, símbolos de conexiones y despedidas. Cientos, miles de personas, deambulando, corriendo, con equipajes, con prisas, con expectativas. ¿Cómo lo seguiría en un lugar así? La advertencia de Elena, no vayas en tu coche, cobró un nuevo significado. Mi coche, con su matrícula y su color distintivo, habría sido una pista demasiado obvia en este enjambre de vehículos. Un taxi, anónimo y fungible, era la única forma de mantenerme invisible. El Audi de Miguel viró hacia la zona de llegadas y salidas de la Terminal 4, el taxista detrás, manteniéndole a la vista. Aquí, por favor, murmuré casi sin aliento, al ver que el coche de Miguel se detenía brevemente en la zona de embarque. Pagué al taxista con un billete tembloroso, no esperando el cambio. Tenía que moverme, tenía que actuar. Me bajé del taxi, el viento frío del aeropuerto azotando mi cara, y me fundí en la marea humana, mis ojos fijos en la figura de Miguel que se había bajado del coche, ya buscando a alguien entre la multitud. Mi corazón martillaba, un tambor de guerra en mi pecho, mientras me preparaba para el siguiente acto de esta terrible obra. El viento helado del aeropuerto me azotó al bajar del taxi, pero era apenas una ráfaga comparada con el torbellino de emociones que me desgarraba por dentro. El corazón me martilleaba, un tambor de guerra en mi pecho, mientras me preparaba para el siguiente acto de esta terrible obra. Me adentré en la Terminal 4, un vasto y ruidoso laberinto de cristal y acero. El aire estaba cargado con el inconfundible aroma a café de las cafeterías, el metal de las escaleras mecánicas y el dulce y persistente olor de los perfumes de la zona franca. Cientos de voces se fundían en un murmullo constante, anuncios por megafonía que apenas se distinguían, risas nerviosas, despedidas, silenciosas, saludos alegres. La marea humana me engulló, arrastrándome con su prisa, con su indiferencia. Mis ojos escudriñaban cada rostro, cada grupo, buscando desesperadamente la figura de Miguel. El desafío era inmenso. Era como buscar una aguja en un pajar, un grano de arena en una playa interminable. Me movía con torpeza entre los viajeros, mis sentidos agudizados por la adrenalina, intentando abarcar cada rincón de la inmensa terminal. Las familias se abrazaban, los ejecutivos revisaban sus relojes, los turistas arrastraban sus maletas con la expectación de un nuevo destino. Todo era normal, excepto yo, un espectro invisible que flotaba entre ellos, cargando el peso de un secreto. Caminé por las pasarelas móviles, subí una escalera mecánica, mi vista fija en el nivel inferior.
luego en el superior. Cada segundo se sentía como una hora, cada rostro desconocido una distracción que me alejaba de mi objetivo. Y entonces lo vi. A lo lejos, cerca de una de las puertas de embarque, Miguel estaba de pie, inconfundible. Su porte elegante, su espalda ancha, el ligero brillo en su cabello oscuro bajo la intensa luz artificial. Estaba solo, mirando hacia la multitud que se aglomeraba en la zona de llegadas. Mi respiración se atascó en mi garganta. Un alivio fugaz me invadió, un suspiro de esperanza tonta. ¿Quizás había venido a recoger a alguien? ¿Un cliente importante? Mis pensamientos se aferraron a esa posibilidad, aunque mi instinto ya gritaba que era una mentira. Me oculté detrás de una columna, observándolo, mi propio corazón palpitando tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo, pero la ilusión se rompió con la crueldad de un cristal al caer. Una mujer se acercó a él, rubia, menuda, con una sonrisa que le dedicaba solo a él. Mi mundo se tambaleó. ¿Era una compañera de trabajo? ¿Una amiga? Mi mente intentó una vez más tejer una excusa, pero la forma en que ella se detuvo frente a él, la familiaridad de su gesto, la intimidad de su conexión, destrozaron cualquier argumento racional. Y luego, el golpe final. Ella llevaba un cochecito de bebé, y en él dormía un pequeño ser. Miguel se inclinó, una sonrisa radiante en su rostro, la misma sonrisa que me había prometido amor. Sus manos, las que habían acariciado mi rostro, ahora se extendieron para acomodar la manta del bebé con una ternura que nunca había visto. El mundo alrededor se desvaneció, el ruido del aeropuerto se transformó en un zumbido distante. Mis ojos se fijaron en la escena, pero mi cerebro se negaba a procesarla. No, esto no podía ser. Era un error, una cruel broma de la luz, una confusión de identidades. La mujer no era ella, el bebé no era suyo, y el hombre era un extraño que se parecía a mi marido. Mis ojos se llenaron de lágrimas que empañaban mi visión, pero parpadeé, forzándome a ver con claridad. No había error, era Miguel, y la mujer, con el bebé, se apoyaba en su brazo con una naturalidad que me perforó el alma. La realidad se precipitó sobre mí como una avalancha, fría y brutal. El engaño no era una sospecha, no era una nota misteriosa. Era una vida, una segunda vida, una vida con otra mujer, y con un hijo. Mi cuerpo se negó a moverse, mis pies enraizados al suelo mientras mis oídos, con una crueldad selectiva, captaron las palabras que flotaron desde el epicentro de mi desastre. El murmullo del aeropuerto se desvaneció, dejando solo el eco de su voz, clara y devastadora. «Ay, mi hijo, cuánto te ha echado de menos papá». Las palabras, cargadas de una ternura que nunca había sido mía, perforaron mi corazón. No era una simple puñalada, era como si un iceberg se hubiera desprendido dentro de mi pecho, un colapso silencioso y atroz. Mi visión se nubló, el aire se volvió denso y pesado. El suelo bajo mis pies pareció abrirse, y los pilares de mi mundo, mi confianza, mi futuro, se pulverizaron en un instante. Los ruidos del aeropuerto volvieron, pero distorsionados, lejanos, como si estuviera sumergida bajo el agua. La realidad se había dislocado, dejando un agujero negro donde antes había un matrimonio, una vida, una promesa de futuro. Un mareo me invadió, la bilis subiendo por mi garganta, y tuve que aferrarme a la fría columna detrás de mí para no caerme. El dolor era físico, un cuchillo retorciéndose en mi estómago, pero la ira era un fuego helado que empezaba a consumir la incredulidad. ¿Humillación? Sí, una vergüenza ardiente por haber sido tan ciega, tan estúpida, por no haber visto las señales que ahora, en retrospectiva, parecían tan obvias. Mi mente luchaba, intentando negar lo innegable, pero cada fibra de mi ser gritaba la verdad. Era un engaño meticuloso, una doble vida tejida con mentiras y caricias ajenas. Y yo, su esposa, la protagonista de su supuesta vida, era solo una espectadora en este teatro de su traición. Mis manos, inconscientemente, se cerraron en puños, las uñas clavándose en mis palmas. Y lo peor, lo más cruel,
Era el eco de nuestras propias conversaciones, nuestras esperanzas, nuestras fantasías sobre el futuro. Miguel y yo habíamos hablado de hijos, de nuestro futuro, de la casa con jardín que compraríamos para que ellos jugaran. Recordaba una noche, hace apenas unos meses, mientras acariciaba mi vientre en la oscuridad de nuestra habitación. ¿Un niño o una niña, mi amor? Me había preguntado, su voz suave, llena de ilusión. Me da igual, con tal de que se parezca a ti, le respondí. Mi corazón hinchado de amor, soñando con el día en que nuestra familia creciera. Sus palabras ahora parecían una burla, una risa cruel que resonaba en mi memoria. Mientras yo esperaba y planeaba, él ya había construido una familia paralela, ya había sido padre con otra. Y la ternura en su voz al decir mi hijo, era una flecha envenenada que me atravesaba, recordándome todo lo que creí que tendríamos, y que él ya había regalado a otra mujer. Ese bebé, ese pequeño ser que dormía plácidamente en el cochecito, era la prueba irrefutable de mi engaño, la herida más profunda, la traición más abominable. No era solo el fin de un matrimonio, era la aniquilación de un sueño, la muerte de un futuro que creí mío. El aire que se había escapado de mis pulmones volvió en una explosión de rabia helada. Ya no era la mujer paralizada por el shock. Una fuerza primaria, un torbellino de dolor y humillación, me impulsó hacia adelante. Mis pies, antes enraizados en el cemento frío, encontraron una nueva fuerza, propulsados por una oleada volcánica de indignación. No había más escondite, no había más dudas, solo había una verdad que necesitaba ser gritada, sin importar las consecuencias. Corté el flujo anónimo de viajeros, una figura espectral impulsada por la traición, mis ojos fijos en el epicentro de mi devastación. Estaba a unos metros, lo suficientemente cerca para que mi voz, aunque rasgada, alcanzara sus oídos. Miguel, todavía inclinado sobre el cochecito, con esa sonrisa que ahora me parecía una grotesca burla, levantó la mirada. Sus ojos, antes llenos de una ternura que nunca había sido mía, se abrieron de par en par, transformándose en una máscara de terror absoluto al verme. La mujer rubia que lo acompañaba se giró, su sonrisa dulce se desvaneció, reemplazada por una expresión de perplejidad y luego, de creciente alarma. Hubo un breve, tensísimo silencio, como si el propio aeropuerto hubiera decidido contener la respiración. ¡Miguel! Mi propia voz, una extraña mezcla de un rugido gutural y un lamento desgarrador, cortó el aire cargado de la terminal. Sonaba ajena a mí, pero poderosa. Miguel, ¿quién es esta mujer? ¿Y quién es ese bebé? No era una pregunta, era una acusación, un grito visceral de dolor que arrancaba las entrañas de mi alma. Soy su esposa. Soy su poresposa. La última palabra, cargada de 8 años de promesas rotas, resonó con una furia contenida. El rostro de Miguel se drenó de todo color. Su sonrisa se desfiguró en una mueca de incredulidad y miedo. Tartamudeó, su voz apenas un susurro patético. Cariño, esto no es lo que parece. Su mano se extendió, como si intentara alcanzarme, para silenciarme, para borrarme de la escena, pero yo me encogí, el asco superando cualquier otro instinto. La mujer rubia, sosteniendo la mano de Miguel y mirando el bebé en el cochecito con una expresión cada vez más confusa, retrocedió un paso. Su mirada viajó de mí a Miguel, luego de vuelta a mí, mientras una comprensión helada y devastadora cruzaba sus facciones. Miguel, ¿quién es ella? Su voz, suave al principio, se elevó con una alarma creciente. Sus ojos, antes cálidos, se posaron en mí con una mezcla de interrogación y horror. Los murmullos alrededor se acallaron. Las cabezas se giraron en nuestra dirección. Éramos el centro de atención, el punto focal de una docena de miradas curiosas, atónitas, que presenciaban la implosión de una vida. Éramos un espectáculo, mi dolor expuesto, sin filtros. Oh, no es lo que parece, Miguel. Es exactamente por lo que parece. Es mi marido, el hombre con el que he estado casada durante 8 años. Mi voz, más fuerte ahora, cargada con la amargura de cada aniversario, cada promesa,
cada sueño compartido. El hombre que me prometió una familia. Mientras tú ya tenías otra, una vida entera, un hijo, una mentira que me consumía día tras día. Las palabras se derramaban sin control, impulsadas por años de ceguera autoimpuesta, por la inocencia traicionada. Los ojos de la mujer rubia se abrieron aún más, no solo de sorpresa, sino de una nueva y terrible comprensión. Se dio cuenta de que Miguel le había mentido también a ella, que no era solo yo la que vivía una farsa. Su rostro se contorsionó de dolor y rabia. «¿Casada? 8 años», exclamó, volviéndose hacia Miguel, su voz ahora un grito de traición. «Me dijiste que tu matrimonio había terminado hace mucho, que ella era tu ex, una historia del pasado. Me dijiste que me amabas a mí, a nosotros». Señaló al bebé dormido en el cochecito, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. El golpe de la verdad la había alcanzado, tan brutalmente como a mí. La burla de la situación era nauseabunda. Éramos dos mujeres, desconocidas entre sí, unidas en el dolor por el engaño de un mismo hombre. Miguel intentó agarrar mi brazo, su voz un susurro desesperado, suplicante. «Cariño, por favor, vamos a hablar de esto en privado, no aquí, piensa en la gente». Sus ojos recorrían los rostros que nos observaban. Su vergüenza era palpable, a diferencia de su culpa, que parecía esquiva. Pero yo lo sacudí, liberándome de su agarre como si su toque me quemara. «¿Privado?». Escupí, la risa que salió de mi garganta era un sonido horrendo, lleno de amargura. «No hay nada privado en tus mentiras, Miguel. Nada. Que todo el mundo sepa la clase de hombre que eres. Un mentiroso. Un tramposo. Un cobarde». Las palabras resonaron en el gran espacio de la terminal, magnificadas por el silencio súbito de los transeúntes, que ahora nos observaban con una mezcla de morbo y compasión. Mi pecho ardía, mi garganta se cerraba, pero no podía parar. La verdad, dolorosa y brutal, explotaba en el aire del aeropuerto, destrozando la fachada de una vida perfecta, revelando las ruinas de un matrimonio construido sobre engaños. Y mientras la mujer rubia se alejaba de Miguel, su rostro devastado, agarrando la manija del cochecito, como si su mundo también se hubiera roto en 1000 pedazos, supe que no había vuelta atrás. La batalla había comenzado, y yo, por fin, estaba dispuesta a luchar. La blonde woman, her face a mask of utter devastation, tightened her grip on the stroller, her eyes fixed on Miguel with a mixture of disbelief and searing betrayal. Her world, too, had just shattered. Miguel, caught between two women whose lives he had meticulously destroyed, finally crumpled. Su postura rígida se desmoronó, sus hombros se encogieron, y el aire de superioridad que siempre proyectaba se disipó como humo. Yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un hilo, un eco patético en el vasto espacio de la terminal. No era una disculpa sincera, era la admisión de un cobarde acorralado. Esto se me fue de las manos. Nunca quise herir a nadie. Es complicado. Mi matrimonio ya no era lo mismo. Y tú apareciste en mi vida. Y me hiciste sentir vivo de nuevo». Sus ojos, vidriosos de un arrepentimiento superficial, viajaron de mí a la otra mujer, buscando alguna brizna de compasión, alguna rendija por donde escabullirse. Escuché sus palabras, pero no sentí el peso del remordimiento en ellas. Era el sonido de un hombre intentando justificar lo injustificable, de un mentiroso tejiendo una última red de excusas, complicado. Que ya no era lo mismo. Mi corazón ya roto ardía con una ira renovada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía pintar nuestra historia, la nuestra, como algo desgastado, como una excusa para su deslealtad? El sueño de tener hijos, las promesas de un futuro juntos, ¿todo eso era no ser lo mismo? La mirada del amante, antes de dolor, se volvió helada. «¡Mentiroso!», siseó, sus propias lágrimas cayendo ahora. «Me prometiste el cielo, me dijiste que ella era solo una ex, una historia del pasado, que estaba solo, que nuestro bebé era el inicio de nuestra propia familia, y todo esto era una farsa». Su mano libre se levantó, no para golpearlo, sino para alejarse,
para crear una distancia insalvable entre ellos. La imagen de ella, con el bebé, distanciándose de él, fue un golpe seco a mi propia herida, pero también una reivindicación silenciosa. Él no solo me había engañado a mí, la había destrozado a ella también, y a ese pequeño ser inocente que dormía ajeno a la tormenta. Mi propio dolor era insondable. Las palabras de Miguel, sus patéticas excusas, solo sirvieron para solidificar la certeza de que mi matrimonio, la base de mis últimos 8 años, estaba irrevocablemente roto. No había vuelta atrás. No había remiendo posible. Las promesas se habían deshecho. La confianza pulverizada. Era el fin. La devastación era tan profunda que mi garganta se cerró, impidiéndome pronunciar más acusaciones. Ya no eran necesarias. La verdad ya había hablado. Mi mente ya estaba calculando los pasos a seguir: abogados, papeles, la división de una vida que creí íntegra. El aire se volvió asfixiante. La amante, con una resolución repentina que brotó de su propia herida, se dirigió a Miguel con una voz que, aunque rota, era firme. No, no más. Me has mentido a mí, a ella, a nuestro hijo. No puedo seguir así, te vas a quedar solo, Miguel, solo con tus mentiras. Yo y el bebé, nos vamos. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, una conexión de dolor compartido, de víctimas del mismo depredador. Asentí levemente, una señal de una comprensión tácita, antes de que ella girara el cochecito y se alejara, perdiéndose rápidamente entre la multitud, llevándose consigo la última brizna de esperanza para Miguel, de mantener alguna de sus 2 vidas. Me quedé allí, de pie, viendo cómo se marchaba, y luego giré mi mirada hacia Miguel. Estaba solo ahora, completamente expuesto, su fachada derrumbada, su patético intento de disculpa colgando en el aire. La vergüenza y la derrota eran palpables en él, pero ya no me importaba. Había agotado mis fuerzas, mi ira, mis lágrimas. No quedaba nada más que decir. No quedaba nada más que hacer. La escena, el aeropuerto, la gente curiosa, todo se había vuelto insoportable. Necesitaba escapar de ese lugar que había sido el escenario de la muerte de mi matrimonio y el nacimiento de mi verdad. Con un último aliento, que se sintió como el primero de una nueva vida, me di la vuelta. No le di una última mirada a Miguel, no me importaba ya su rostro descompuesto. Mi paso era firme, a pesar del temblor en mis piernas. Caminé, me alejé de él, de las miradas curiosas, de la escena de mi humillación y de mi reivindicación. Mientras me abría paso entre la multitud, una sensación extraña comenzó a invadirme, un vacío inmenso en el pecho, la ausencia de un futuro que creí mío, pero también un sutil y liberador alivio. La verdad, por horrible que fuera, estaba fuera. Las cadenas de la mentira se habían roto. Estaba rota, sí, pero por fin era libre. El mundo seguía girando, la gente seguía su camino, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi propio camino, aunque incierto y solitario, me pertenecía solo a mí. Me dirigí hacia la salida, hacia el aire fresco y la promesa de un futuro, por ahora, completamente desconocido. El aire frío de la noche madrileña no pudo apagar el incendio que ardía en mi pecho, pero su frescura me ayudó a pensar. Mi mente, que hasta hacía poco era un torbellino de acusaciones y verdades destrozadas, ahora se aferraba a una única certeza: tenía que ir con mi madre. Ella, mi roca, mi primer refugio en cada tormenta. Con el teléfono tembloroso en la mano, apenas pude articular un mamá, necesito verte. Ahora. Su voz, cargada de una preocupación instantánea, fue el primer bálsamo. Voy para allá, cariño, no te muevas. Estoy en camino. Minutos después, su coche apareció. Una figura familiar y segura en la vastedad de mi caos. Me lancé a sus brazos, y ahí, en la seguridad de su abrazo, en el asiento de su coche, el dique que había contenido mis lágrimas durante horas se rompió. Sollozos desgarradores, profundos, surgieron de lo más hondo de mi ser, limpiando el veneno de la traición. Ella no preguntó, solo me apretó más fuerte, acariciando mi cabello, permitiéndome desmoronarme por completo.
En el silencio protector de su casa, con una taza de té humeante en mis manos, le conté todo, cada detalle, desde la nota de Elena hasta las devastadoras palabras de Miguel en el aeropuerto. Mi voz se quebraba, mi cuerpo temblaba, pero el simple acto de verbalizar la verdad, de arrancarla de mi interior, era catártico. Mi madre escuchó. Su rostro reflejaba dolor por mi dolor, pero no hubo reproches, ni preguntas sobre señales ignoradas. Solo su amor incondicional, una fuerza inamovible. Cariño, lo siento tanto, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero esto no es culpa tuya. Él es quien ha fallado. Y tú eres fuerte. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Sus palabras fueron un ancla, impidiéndome caer por completo en el abismo de la autocompasión. A medida que las horas pasaban y el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, una claridad helada se posó sobre mí. El dolor seguía ahí, un compañero constante, pero ya no me paralizaba. La imagen de Miguel, con la otra mujer y el bebé, se repetía en mi mente, pero ya no con la misma potencia devastadora. Ahora, estaba teñida de asco y una renovada ira. Quiero el divorcio, mamá, dije. Mi voz aún ronca, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. La palabra divorcio sonó como una sentencia, el final definitivo de una era, pero también como una liberación. No había otra opción. No podía vivir un minuto más bajo la sombra de sus mentiras, no podía perdonar esa traición tan profunda, tan calculada. Era un paso doloroso, un desgarro en el tejido de mi vida, pero absolutamente necesario para mi supervivencia. Mi madre me miró, asintió, y susurró. Estoy contigo en cada paso del camino, mi amor. La decisión, aunque dolorosa, me infundió una extraña sensación de propósito. Al día siguiente, con la compañía silenciosa y protectora de mi madre, volví a nuestro apartamento. El que había sido nuestro hogar, nuestro nido de amor, ahora se sentía como un museo de engaños. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón, estaba impregnado de la presencia de Miguel, de sus mentiras. Necesitaba salir de allí, borrar su rastro, cerrar ese capítulo para poder empezar a escribir el mío. Recogí solo lo esencial: ropa, mis libros favoritos, algunas fotografías de mi familia, objetos personales que no me ataban a él. Cada cosa que guardaba en las cajas era un acto de desapego, un paso simbólico hacia la ruptura. La casa, con sus paredes blancas y sus recuerdos dolorosos, se quedaba atrás. Dejarla era como soltar un ancla oxidada que me mantenía atrapada en un puerto de falsa seguridad. Cuando cerré la puerta por última vez, el sonido hueco resonó en el pasillo, sellando mi salida. Entregué las llaves a mi madre, quien se encargaría de lo que quedaba. El aire fresco del exterior nunca había sabido tan dulce, tan libre. Llevaba conmigo solo unas maletas, pero sentía que llevaba el peso de un mundo entero. Aún así, mientras caminaba hacia el coche de mi madre, noté algo nuevo en mi interior. Un espacio. Un vacío, sí, pero no el vacío paralizante de la desesperación, sino un vacío lleno de posibilidades. Un futuro incierto, sí, pero que por primera vez en mucho tiempo, era completamente mío. Sin Miguel, sin sus mentiras, sin la necesidad de actuar o de fingir. Dolía, sí, me sentía rota, pero también, y de una forma abrumadoramente potente, libre. Libre para respirar, libre para llorar, libre para reconstruirme pieza a pieza, a mi propia manera, a mi propio ritmo. El primer respiro de esa nueva y desconocida libertad llenó mis pulmones, y supe que, a pesar de todo, esta era mi oportunidad para renacer. Los primeros días en casa de mi madre fueron un velo de niebla. El dolor era una presencia física, pesada, que me oprimía el pecho, pero en el calor de su abrazo, en el murmullo de sus palabras, encontré un santuario. Cada amanecer era un desafío. Cada noche, un abismo de recuerdos y preguntas sin respuesta. Mi madre, con su paciencia infinita, me ayudó a levantarme, me recordó quién era antes de Miguel, antes de la mentira. Hablábamos horas, o simplemente compartíamos el silencio, su mano firme en la mía. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, grité en la almohada hasta que mi garganta estuvo ronca. Fueron días de inercia,
de permitir que las heridas sangraran, de aceptar la magnitud de lo perdido. Pero poco a poco, con cada sol que se colaba por la ventana, con cada paseo por el parque que hacíamos juntas, el dolor comenzó a mutar. De ser una herida abierta, se transformó en una cicatriz latente, una que aún dolía, pero que ya no me impedía respirar. Empecé a hacer listas de cosas que quería, cosas que necesitaba. Eran listas simples: leer un nuevo libro, volver a dibujar, preparar mi receta de lentejas favorita. Pequeños actos de afirmación, de recuperar el control sobre mi propia existencia. No podía seguir flotando en la inercia del dolor. Un día, mientras revisaba viejas revistas de moda que mi madre guardaba, mi mirada se posó en un artículo sobre diseño de calzado. Siempre me había encantado el arte, la creatividad y la idea de crear algo tangible, hermoso, que la gente pudiera usar y disfrutar. Encendió una pequeña chispa. La chispa creció hasta convertirse en una llama. Empecé a investigar cursos, talleres, libros sobre emprendimiento y diseño. La biblioteca se convirtió en mi nuevo refugio, mis horas allí, un escape del torbellino interno. Me inscribí en un curso de diseño de calzado por las tardes, y cada clase era un pequeño triunfo, una capa más en la reconstrucción de mi identidad. Las manos, que antes temblaban por el miedo, ahora se ocupaban en bocetar diseños, en sentir texturas, en dar forma a ideas. Era un trabajo arduo, minucioso, que exigía concentración y me obligaba a pensar en otra cosa que no fueran las cenizas de mi matrimonio. No era solo un pasatiempo, era un propósito, una forma de canalizar mi dolor en algo constructivo, en algo que me pertenecía solo a mí. Las llamadas y mensajes de Miguel comenzaron a llegar, un intento patético de resurgir de sus propias ruinas. Primero, eran súplicas, promesas vacías de cambio, de arrepentimiento. Cariño, déjame explicarte. Te juro que puedo cambiar. Podemos arreglarlo. Te amo. Luego pasaron a la ira, a la manipulación, a intentar culparme por la destrucción de su vida. Mira lo que has hecho, todo por tu escena en el aeropuerto. Nuestra vida, todo se ha ido a la mierda por tu culpa. Pero la voz de mi abogada, que ya había iniciado el proceso de divorcio con una celeridad asombrosa, fue un escudo eficaz. Cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, sentía un nudo en el estómago, pero ya no era el mismo miedo que había sentido al seguirlo. Era asco, una fría determinación de no permitir que su toxicidad volviera a envenenar mi existencia. Con el consejo de mi abogada, bloqueé su número. No había nada que decir, nada que escuchar. La conversación había terminado para siempre en ese aeropuerto, bajo la fría luz de los neones y las miradas ajenas. A medida que pasaban las semanas, y yo me hundía en mis nuevos estudios y en el redescubrimiento de mí misma, las noticias sobre Miguel comenzaron a llegar a través de canales indirectos. Amigos en común, que se sentían incómodos por la situación, me daban pequeños detalles. La exsecretaria, Elena, con quien intercambié un par de mensajes de agradecimiento, también me puso al tanto de algunos cotilleos de la oficina. La más significativa fue la que confirmó que la otra mujer, con el bebé, lo había abandonado. Había descubierto la magnitud de sus mentiras y su incapacidad para mantener una vida honesta, tal como me había destrozado a mí. Al parecer, él había intentado tejer nuevas excusas, pero ella, ya quemada por el engaño, no quiso saber nada más. No sentí regocijo. Mi corazón no saltó de alegría vengativa, solo una punzada de tristeza por el bebé, que ya había sido víctima de las mentiras de su padre, y una confirmación gélida: mis decisiones habían sido correctas. Su castillo de naipes se desmoronaba, no por mi intervención, sino por la podredumbre de sus propios cimientos. Era la justicia poética del universo, tejiendo su propia red, y yo solo era una observadora distante, cada vez más desapegada de un pasado que, afortunadamente, ya no me definía. La podredumbre en los cimientos del castillo de naipes de Miguel no solo se manifestó en el ámbito personal, sino que empezó a erosionar su fachada profesional con una velocidad implacable. Los murmullos de la oficina, que Elena me confirmaba en mensajes ocasionales,
se transformaron en un eco de desaprobación que se extendió por todo el sector financiero. Su reputación, antes impecable y construida sobre años de astucia y conexiones, se desmoronó tan estrepitosamente como mi confianza en él. La noticia de la escena en el aeropuerto, por supuesto, fue el catalizador. En un mundo donde la discreción y la imagen lo eran todo, su exposición pública como un mentiroso y un engañador fue un veneno letal para su carrera. Clientes importantes, que valoraban la integridad sobre todo, comenzaron a retirar sus inversiones. Los socios, que lo habían considerado un activo, empezaron a distanciarse, temerosos de que la mancha de su escándalo salpicara también sus nombres. No mucho después, su puesto en la firma, tan codiciado y elogiado, le fue arrebatado. Él, que siempre había alardeado de su perspicacia para los negocios, se encontró de repente sin empleo, con una reputación hecha jirones y una creciente pila de deudas que no tardaron en asfixiarlo. La justicia poética, como la llamé, era lenta, pero implacable. No sentía alegría, solo una fría confirmación de que sus acciones tenían consecuencias, y que el universo se encargaba de equilibrar la balanza. Mientras el mundo de Miguel se desintegraba en un eco de sus propias mentiras, el mío comenzaba a florecer con una energía que me sorprendía. Mi curso de diseño de calzado, que había empezado como una terapia, se convirtió en una obsesión, en una pasión ardiente. Las horas en la biblioteca, los talleres nocturnos, los bocetos que llenaban mis cuadernos, ya no eran solo una forma de escapar, sino un camino hacia algo nuevo, algo profundamente mío. Recordaba el placer que sentía al elegir los zapatos perfectos para una ocasión, cómo un par bien diseñado podía cambiar mi actitud, mi forma de caminar. Quería crear eso para otras mujeres, no solo calzado, sino confianza, arte que se pudiera llevar. La idea de abrir mi propia tienda de zapatos, que al principio era solo un sueño susurrado, comenzó a tomar forma, a exigirme que la hiciera realidad. No era solo un negocio, era un manifiesto de mi nueva vida, una declaración de independencia. El proceso fue abrumador, agotador, pero cada desafío era un ladrillo más en la construcción de mi nueva identidad. Empecé a trazar un plan de negocios, una hoja de ruta que me llevaría de la idea a la realidad. No tenía experiencia en la gestión de una empresa, así que devoré libros sobre finanzas, marketing y gestión de inventario. Me reuní con pequeños empresarios, busqué consejos, aprendí de cada tropiezo. Las noches se alargaban, llenas de cálculos y diseños, y los días se pasaban buscando el local perfecto en una zona con vida, con alma, donde mis zapatos pudieran encontrar su hogar. Recuerdo la emoción del primer prototipo, el tacto de los materiales, el aroma a cuero y pegamento. Hubo momentos de duda, por supuesto. Miedos de que no funcionara, de que estuviera arriesgando demasiado, de que mi visión fuera solo una quimera. Pero la chispa de determinación que había nacido en aquel aeropuerto, aquel día terrible, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. No solo por mí, sino por la Remil Estado Isearia, la mujer en la que me estaba convirtiendo. El día que firmé los papeles para el alquiler del local y obtuve un pequeño préstamo bancario para la inversión inicial, sentí un orgullo que nunca antes había experimentado. Era un orgullo limpio, ganado con mi propio esfuerzo, sin la sombra de nadie más. Con los meses, mi visión se materializó. Mi zapatería, así decidí llamarla, un nombre simple, personal, que encapsulaba la esencia de mi viaje. Cada par de zapatos que elegía o diseñaba era una pieza de mi historia, un reflejo de mi pasión. Y con el éxito inicial, con la afluencia de clientes que valoraban la originalidad y la calidad, llegaron las recompensas tangibles de mi independencia. El dinero que antes se compartía en una cuenta común, ahora era mío, forjado con el sudor de mi frente. Compré un coche, pequeño pero eficiente, mi propio vehículo para mis nuevas aventuras. Y poco después, un apartamento, un lugar solo para mí, sin recuerdos de Miguel, sin sombras del pasado, un lienzo en blanco donde pintar mi futuro. Esos símbolos de independencia, el coche y la casa, no eran solo posesiones, eran los pilares de mi nueva vida, los testigos silenciosos de la mujer fuerte y autónoma en la que me había transformado.
una mujer que había logrado forjar su propio imperio desde las cenizas de una traición. El día de la inauguración de mi zapatería brillaba en el calendario como una promesa cumplida, un faro de luz después de una larga noche. Me levanté esa mañana con una mezcla embriagadora de nervios y un orgullo tan profundo que casi me desbordaba. El local, que con tanto esmero habíamos transformado, olía a cuero nuevo, a madera pulida y a las flores que mi madre había traído, llenando el espacio con vida y color. Mientras colocaba los últimos pares de zapatos en sus estantes, cada diseño una pequeña obra de mi corazón, recordé las noches de insomnio, los bocetos descartados, los miedos que había vencido para llegar hasta aquí. No era solo una tienda. Era el resultado tangible de mi resiliencia, la materialización de mi renacimiento. Mis amigos y, por supuesto, mi madre fueron los primeros en llegar, sus caras radiantes con una alegría contagiosa. Las copas de cava tintineaban, las risas llenaban el aire, y los elogios sobre mis creaciones eran como bálsamos para mi alma. Me sentía en mi elemento, conectando con la gente, compartiendo mi pasión. No había espacio para la amargura del pasado, solo para la pura satisfacción de ver mi sueño cobrar vida. La tienda abrió sus puertas al público, y la respuesta superó todas mis expectativas. Clientes curiosos se transformaron en compradores entusiastas. Y pronto, mi zapatería se convirtió en un pequeño rincón apreciado en Madrid. Un lugar donde el diseño y la calidad se encontraban con una historia de superación. El éxito del negocio no fue un golpe de suerte, sino el resultado de mi dedicación y de la conexión genuina que logré con cada persona que cruzaba mi umbral. Me encantaba escuchar las historias de mis clientes, ayudarlas a encontrar el par perfecto que no solo calzara sus pies, sino también sus sueños. Mis diseños, influenciados por la elegancia clásica y toques modernos, pronto ganaron una reputación por su originalidad y comodidad. Cada zapato no era solo un objeto, era una extensión de la personalidad, una declaración de estilo. Ver a las mujeres salir de mi tienda con una sonrisa, con un paso más firme, me llenaba de una satisfacción indescriptible. No era solo vender zapatos, era empoderar, celebrar la individualidad. Mi clientela fiel no tardó en formarse. Mujeres que compartían mi visión y que se convertían no solo en compradoras, sino en cómplices de mi florecimiento. Y con el florecimiento de mi negocio, yo también florecí. La confianza que había estado oculta bajo años de comodidad y complacencia emergió con fuerza, radiante y auténtica. La paz interior se convirtió en mi compañera constante, una calma profunda que ningún vendaval exterior podía perturbar. Me sentía dueña de mi tiempo, de mis decisiones, de mi destino. Mi nueva identidad no era la de la esposa de Miguel, ni la de la mujer engañada, sino la de la creadora, la empresaria, la mujer que se había reconstruido a sí misma. Mi risa era más libre, mi mirada más clara, mis pasos más decididos. Había convertido la traición en un motor, el dolor en una obra de arte. Mientras tanto, los ecos de la vida de Miguel llegaban a mí como susurros distantes, sin fuerza para afectarme. Había escuchado que su situación económica era cada vez más precaria, que su reputación estaba por los suelos y que había intentado, sin éxito, rehacer su vida, siempre tropezando con las consecuencias de sus propias mentiras. Las deudas lo ahogaban, y la soledad se había convertido en su única compañía, un castigo que él mismo se había infligido. No sentía alegría por su desgracia, ni tampoco el deseo de venganza. Solo una serena confirmación de que la vida, a su manera, había reajustado la balanza. Él se había quedado con las cenizas de su engaño, mientras yo, desde las mías, había construido un nuevo imperio, uno basado en la verdad, la pasión y la inquebrantable fuerza de mi espíritu. Mi triunfo no era su derrota, era mi propia victoria, mi propia paz. El flujo constante de clientes en mi zapatería era una sinfonía de voces y pasos que llenaba mis días de satisfacción. Un martes por la tarde, mientras ajustaba un expositor, levanté la vista y la vi. Elena estaba de pie en la entrada,
mirando los escaparates con una sonrisa tímida, casi como si no estuviera segura de entrar. Había pasado tanto tiempo desde aquel día en el aeropuerto, desde nuestros escasos mensajes. Su cabello, antes recogido en un moño estricto, ahora caía en suaves ondas, y había una ligereza en su porte que no recordaba. Nuestros ojos se encontraron, y la sonrisa en su rostro se amplió, genuina y cálida. «Elena, qué sorpresa tan maravillosa», dije, cruzando el espacio que nos separaba para abrazarla. Su abrazo fue fuerte, cargado de una emoción que trascendía las palabras. «No pude evitarlo», respondió, su voz suave. «He seguido tu historia, he visto el éxito de tu tienda. Tenía que venir a verte con mis propios ojos». Sus ojos brillaban con una mezcla de admiración y alivio. Nos sentamos en un pequeño rincón, con tazas de té. Le conté los detalles de cómo había construido mi zapatería, de los desafíos y las recompensas. Ella escuchó atentamente, asintiendo, y luego, con una sinceridad que me conmovió, dijo: «Sabes, después de lo que pasó, de haberte entregado aquella nota, hubo noches en las que dudé. Me preguntaba si había hecho lo correcto, si había provocado más dolor. Pero al verte ahora, al ver todo lo que has construido, no tengo ninguna duda. Fue lo correcto. Tu valentía te ha llevado a tu mejor versión. Me alegra haber sido el catalizador, aunque pequeño, de tu libertad». Sus palabras fueron un bálsamo. Saber que ella, quien había puesto la primera pieza en mi cataclismo personal, también sentía paz, era una validación profunda. «No fue un catalizador pequeño, Elena», le respondí, tomando su mano. «Fue la verdad que necesitaba para despertar. Tu coraje fue inmenso. Y sí, dolió. Dolió como nada antes en mi vida. Pero como dices, me llevó aquí, a este lugar, a esta persona, a esta paz». Reflexioné sobre la cadena de eventos que me había traído hasta este punto. Aquella nota furtiva, la agonía de la incertidumbre, el golpe brutal de la verdad en el aeropuerto, la confrontación que había desmantelado mi matrimonio y la doble vida de Miguel. Cada paso, por doloroso que fuera, había sido necesario. La traición había sido un fuego purificador que había quemado las ilusiones, las dependencias, y me había obligado a reconstruirme desde las cenizas. Ya no era la mujer que dependía de la aprobación de un hombre, ni la que vivía en la sombra de sus mentiras. Era la arquitecta de mi propio destino, la dueña de mi negocio, la forjadora de mi propia felicidad. El dolor había sido el precio de la libertad, y el sufrimiento, la arcilla con la que había moldeado una versión más fuerte, más auténtica y más libre de mí misma. Una profunda sensación de cierre me invadió, como una marea cálida que arrastraba los últimos vestigios de resentimiento. No había espacio para la amargura en mi corazón. Había perdonado, no a Miguel, sino a la situación, al pasado, a mi propia ceguera. Había entendido que su traición no me había disminuido, sino que me había elevado. La paz que sentía no era una ausencia de conflicto, sino la presencia de una fuerza interior inquebrantable. La gratitud se convirtió en mi emoción dominante, gratitud por la lección, por la fuerza encontrada, por la libertad conquistada. La vida, en su extraña y a veces cruel sabiduría, me había quitado lo que creía necesitar para darme lo que realmente merecía, mi propia verdad, mi propio camino y la inmensa alegría de ser yo misma, sin filtros, sin cadenas. La vida en Madrid seguía su curso, vibrante y llena de sorpresas. Como siempre, yo, inmersa en el día a día de mi zapatería, disfrutaba de cada momento, de cada interacción, de cada paso firme que daba en mi nuevo camino. Un atardecer, mientras caminaba por una calle concurrida, regresando a mi apartamento después de un día especialmente gratificante en la tienda, mis ojos se posaron en una figura que se movía entre la multitud. Era una silueta familiar, aunque desdibujada por el tiempo y, al parecer, por el infortunio. Llevaba ropa descuidada, su cabello estaba más ralo, y su postura, antes erguida y segura, ahora se veía encorvada, casi vencida. Era él, Miguel. Pasó a unos 10 metros de mí,
absorto en sus pensamientos, su mirada perdida en el asfalto. No me vio, o si lo hizo, no me reconoció, tan diferente era la mujer que ahora era de la que había abandonado. Y yo lo miré. Lo miré sin el nudo en el estómago, sin la punzada de ira, sin el latido desbocado que una vez me había asaltado al solo pronunciar su nombre. No había resentimiento, no había dolor, no había siquiera una chispa de regocijo cruel. Solo una vasta, inmensa indiferencia. Era como ver a un actor en una obra antigua, a alguien que una vez tuvo un papel principal en mi vida, pero que ahora era solo un extra lejano, una sombra sin relevancia. Era simplemente un hombre que pasaba, un eco desvanecido de un pasado que ya no me pertenecía. Mi corazón, que tantas veces había sangrado por él, permaneció sereno, impasible. Ya no le guardaba ni una lágrima, ni un pensamiento. En ese instante, al verlo pasar como un desconocido, sentí con una claridad rotunda la magnitud de mi propia liberación. Yo era la dueña de mi destino, la arquitecta de cada día, la única fuerza motriz detrás de mi felicidad. Mi zapatería prosperaba, mi apartamento era un refugio de paz, mi coche me llevaba a cualquier lugar que deseara. Pero más allá de esas posesiones, la verdadera riqueza era la autonomía que había conquistado. Ya no existía la dependencia, el miedo a la soledad, la necesidad de la aprobación de otro. Mi valor no estaba atado a una relación, a una posición, sino que emanaba de mi propio ser, forjado en la adversidad, pulido por la resiliencia. Había aprendido que la verdadera independencia no era solo financiera o material. Era una independencia del espíritu, un santuario interior que nadie podía quebrantar. La traición, que en su momento me pareció el fin de mi mundo, se había revelado como su verdadero comienzo. Fue la chispa necesaria, el fuego purificador que quemó las ilusiones y me obligó a mirar hacia adentro, a descubrir la fuerza que residía en mí, latente y dormida. Esa profunda herida no me había destruido, sino que me había reconstruido, pieza a pieza, en una versión más fuerte, más auténtica y más libre de mí misma. No me había convertido en una persona endurecida, amargada o vengativa. Por el contrario, la experiencia me había enseñado la importancia del perdón no para Miguel, sino para mí misma y para la situación, de la empatía y de la capacidad infinita del espíritu humano para sanar y florecer incluso en la tierra más árida. Mi verdadero triunfo no estaba en el éxito de mi negocio, ni en mi independencia material, sino en la paz que anidaba en mi corazón y en la gratitud que sentía por cada lección aprendida. Era una paz forjada en la aceptación, en la sabiduría de saber que el camino, por tortuoso que fuera, me había llevado a donde debía estar, a un lugar de serenidad inquebrantable, donde el pasado era solo un recuerdo que servía de guía, no de ancla. Miré el cielo, que empezaba a teñirse de naranjas y violetas, y sentí una oleada de gratitud. Gratitud por Elena, por mi madre, por los desafíos que me habían fortalecido, por las lágrimas que habían limpiado mi visión, y por la fuerza que me había permitido transformar la traición en una oportunidad para renacer. El verdadero legado de aquel dolor no era una marca, sino una profunda e inquebrantable libertad. Era mi mejor versión, y la llevaba con orgullo, un faro de luz en mi propio camino.